nick.cl. Son las 9 de la mañana con 33 minutos. Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis, un programa del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile que llega a ustedes a través de todas las plataformas de nuestra emisora y también de Uchile TV y la red de radios que piensan. Como adelantó Patricio, antes de la pausa, vamos a profundizar en este debate que ha marcado parte del trabajo de la convención. Sabemos que están pasando varias cosas al mismo tiempo, pero este ha sido uno de los focos que también han generado mucho debate. Nos referimos a de qué forma debiesen quedar consagrados los derechos de autor en la nueva Constitución. Incluso hay quienes plantean que no debiese incluso ser necesario que estuviesen consagrados. Pero bueno, vamos a profundizar en todo eso junto al abogado académico de la Facultad de Derecho de nuestra Casa de Estudios y coordinador académico, además del Centro de Estudios en Derecho Informático, el profesor Daniel Álvarez, a quien le damos la bienvenida. Profesor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Está muteado, profesor. Sí, vamos. Ahora sí, ahí Ahora sí. sí, profesor. Buenos días. Buenos días, muchas gracias Claudio por la invitación. Bueno, efectivamente en la convención se está discutiendo, de hecho hoy día se vota en la Comisión de Sistemas de Conocimiento una nueva propuesta para el reconocimiento constitucional del derecho de autor. Hay que recordar que anteriormente el Pleno rechazó la propuesta que había formulado inicialmente la Comisión 7 de la convención, porque entre otras razones adolecía de algunos errores, tenía algunas imprecisiones, y además era una norma que no protegía de manera adecuada y equilibrada los distintos derechos e intereses involucrados. Sí, profesor, partamos por lo más básico, porque esto es un tema que obviamente tiene varias implicancias, porque claro, el debate ha estado marcado respecto de las opiniones y las expresiones que han manifestado principalmente los actores del mundo de la cultura, pero cuando nos referimos a derecho de autor, hablamos también de otras materias, temas que incluso tienen que ver con las tecnologías, con lo digital. ¿A qué nos referimos cuando hablamos con derecho de autor y qué implicancias y alcances tiene también? Mira, el derecho a autor es un conjunto de herramientas que la ley diseñó, la Constitución y algunos tratados internacionales, para entregarles alguna protección a los creadores. Ese es el origen, que los creadores tuvieran una retribución, ya sea patrimonial o moral, por el hecho de ser creadores, por el hecho de ser autores de una obra. Y ese conjunto de herramientas que tienen más de 200 años de antigüedad han sobrevivido hasta nuestra época de distintas formas. La forma más tradicional que nosotros hoy día conocemos es el derecho de autor. Y en el derecho de autor lo que se reconoce es la protección de los intereses morales y patrimoniales de los autores por el solo hecho de crear una obra. ¿Ya? Pero como muy bien sabemos todos, y especialmente quienes vivimos en el contexto de la universidad o de la educación, las obras primero no se crean a partir de nada. Los procesos creativos son procesos que están influenciados por múltiples obras previas, pero también las obras tienen una vida social distinta a los otros tipos de bienes. Cuando yo escribo un libro, cuando yo saco una fotografía y tomo la decisión de publicar esa obra, existe un desprendimiento de la obra y su autor. A mí me gusta la fotografía mucho, por ejemplo, y mis fotografías las publico, se distribuyen y eventualmente son utilizadas para, no sé, portadas de libros, para ilustrar catálogos, en fin. Esa naturaleza especial de las obras intelectuales, donde hay un desprendimiento entre la obra y el autor, hace que, por ejemplo, los derechos de autor tengan una vigencia limitada en el tiempo, que en el caso de la mayoría de los países se protege la obra por toda la vida del autor, más una cierta cantidad de años, 50 o 70 años. Profesor, bueno, y tomando en cuenta eso, hay cierto consenso, ¿no? Respecto de que se tiene que dar un reconocimiento a los autores, a los creadores respecto de de sus obras, pero también quienes, por ejemplo,
han o rechazaron o presentaron sus reparos respecto de los textos o del artículo que se había presentado en la materia. Hablaban respecto del diseño, de que este diseño tiene que estar bien elaborado porque si no, esto podría afectar, por ejemplo, la difusión precisamente de estos conocimientos, de estos saberes. ¿Qué tan importante precisamente es eso, ¿no? La acotación o la especificación que se podría hacer respecto de hacia dónde apuntar con estos derechos de autor para que efectivamente exista un reconocimiento a los creadores, pero también en el fondo no se entorpezca el proceso de difusión de esas mismas obras. Mira, es súper interesante la discusión y yo de verdad me alegro mucho que hayamos tenido el espacio en el contexto de la Convención Constitucional de poder discutir y conversar sobre estos temas. Porque tradicionalmente, cuando uno habla de derecho de autor, la primera imagen que a uno se le invoca son los titulares de derechos, son los autores, las autoras, los artistas, los intérpretes, las sociedades de gestión de derechos, porque son quienes tradicionalmente gozan de la protección que la ley o la constitución eventualmente puede reconocer. Pero lo que buena parte de ese debate olvida, o existen pocas voces en ese debate en algunas ocasiones, que da cuenta de que el derecho de autor también regula la forma, por ejemplo, en que las bibliotecas o los archivos hacen uso del material. Regula la forma en que los periodistas pueden utilizar material de otras personas, por supuesto, ocupando el derecho de cita, para efectos de poder ilustrar una crónica, para efectos de poder dar cuenta del ejercicio de su profesión. Y así hay múltiples ejemplos en el mundo de la economía digital o de la cultura digital. Todos somos creadores. ¿Se acuerdan que antes tener una cámara fotográfica era extremadamente caro? Había que tener además plata para poder revelar. En cambio, hoy día todos con un teléfono podemos eventualmente ser creadores. Por lo tanto, hoy día es tremendamente importante y por eso a mí me alegra mucho la discusión que se dio en el seno de la convención y la discusión en los contextos, en los contornos, porque discutimos que el derecho de autor no es solo el derecho de los autores, es el derecho de los discapacitados visuales de poder adaptar las obras para poder leerlas en braille. Y esta no es una discusión ajena. Nosotros en el año 2010, en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, se presentó una ley para incorporar, por ejemplo, las bibliotecas de archivo a la ley de derechos de autor, para incorporar a las bibliotecas de minusválidos. No sé si ustedes sabían, pero la biblioteca de ciegos de Providencia, al momento de reproducir un libro, pasarlo del formato texto a un formato de braille, si no tenía la autorización del titular del derecho, cometía delito. Nosotros ocupábamos una broma y decíamos que la principal organización criminal de derechos de derechos de autor en Chile era la Biblioteca de Ciegos de Providencia, porque tenía el catálogo más grande de obras en braille. Y eso es un sinsentido. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto, Claudio? El debate que se dio del seno de la convención fue un debate en el cual se dijo, ojo, está bien que protejamos los derechos de los autores y de los titulares de derechos, ese no es el problema. El problema está en que la protección que se le reconozca no puede ir en desmedro de la protección de otros valores, de otros derechos. Y yo creo que la convención entendió el mensaje, porque hoy día el texto que se está proponiendo en la Comisión de Sistemas de Conocimiento es un texto equilibrado. Reconoce la importancia del derecho de autor, reconoce la importancia de los derechos morales y patrimoniales, reconoce también la importancia de proteger a los artistas e intérpretes, pero también reconoce, y lo dice de manera expresa, que la ley podrá establecer las excepciones y limitaciones que sean necesarias, como las que existen para los discapacitados visuales, como las que existen para las bibliotecas, como las que existen que nos permiten sacar fotocopias cuando estudiamos. Ujú. Profesor, y tomando en cuenta eso, ¿fueron justas las críticas hacia la ministra de las Culturas, Julieta Brodsky, que de hecho en su declaración habla un poco de eso, respecto de la necesidad de que existan límites? Hubo una reacción en redes y a través de comunicados de representantes del mundo de la cultura quienes consideraban que no hay un conflicto en el fondo respecto de la protección de o la consagración de estos derechos de autor respecto del acceso al material cultural o de la creación de los autores. ¿Es justa la crítica que se hizo a la ministra o la ministra en el fondo avanzaba hacia un punto que de todas formas es atendible? Yo encuentro tremendamente valiente a la ministra porque esta es una tensión que existe. La tensión más propiedad, más derechos versus más excepciones o limitaciones es una tensión que existe en todas partes del mundo.
incluso en el caso de Chile, el proyecto de ley que yo les mencionaba del año 2010 fue fuertemente criticado por las entidades de gestión colectiva de derechos de autor, que también es importante ser transparente en la discusión. O sea, están los intereses legítimos de los autores, de los artistas, de los intérpretes, pero también están los intereses de las entidades de gestión que son quienes intermedian en el cobro de derechos. Y a veces uno, en el coro de voces, uno no es tan clara la distinción. Pero lo que hizo la ministra a mí me parece que es muy clara porque eh, además de que existe la tensión, en la discusión sobre el rol que le compete al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, no es una discusión sobre solo los intereses de los artistas. El Ministerio de la Cultura tiene que representar a todo el país. Por lo tanto, cuando la ministra dice, reconoce un hecho, reconoce de que existe una tensión entre el derecho de autor y el derecho de acceso a la cultura, lo que está haciendo es una constatación fáctica. Esto ha sucedido en todas partes del mundo, con mayor o menor intensidad. Y se pone en una buena posición, a mi modo de ver, porque reconoce que hay una tensión, pero además dice que hay que avanzar en proteger el derecho de los titulares, de los autores, artistas, intérpretes y ejecutantes, junto con reconocer el derecho de la ciudadanía a acceder. Y a mí, por ejemplo, me dediqué ayer a leer las declaraciones públicas que sacaron varias de las organizaciones, tanto gremiales, sindicales y las entidades de gestión, y algunos intermediarios por ahí que sería bueno saber exactamente a quién representan, porque señalaban que esto existe desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, la protección del derecho a autor. Y es muy bonita esa referencia que hacen, porque cuando se discutió la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo que se reconoció primeramente es el derecho de la ciudadanía a acceder a la cultura. Y como que se consideró que podía ser mucho reconocer solo el derecho de acceso, después se incorporó el derecho de autor respecto de, o sea, los derechos respecto de los autores, los derechos patrimoniales y derechos morales. Por lo tanto, si uno ocupa la cita del artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo que tiene que tener presente es que en la historia de la discusión de esa norma, el interés original era proteger el acceso de la ciudadanía a los bienes culturales. Después se incorporó la protección de los derechos morales y patrimoniales. Y esa es la discusión que nosotros hemos venido llevando a cabo durante mucho tiempo. Yo trabajo en la Facultad de Derecho y además durante un buen tiempo dirigí una investigación sobre comprender el derecho de autor como un derecho fundamental autónomo y como un derecho fundamental de doble dimensión. Protejo los intereses morales y patrimoniales de los autores al mismo tiempo que protejo el acceso y la participación en la vida cultural de las personas. Y lo que está logrando la convención hoy día parece ser que logró ese justo equilibrio. Estamos conversando con el abogado académico de la Facultad de Derecho de nuestra Casa de Estudios, el coordinador también académico del Centro de Estudios en Derecho Informático, el profesor Daniel Álvarez, a propósito de los debates en torno a los derechos de autor en la Convención Constitucional. Profesor, otro cruce de argumentos que se ha dado en este debate es el que pone, por un lado, la situación de que un derecho existe única y exclusivamente si es reconocido como tal. Entonces, si no está reconocido en la nueva Constitución, se corre el riesgo de que finalmente este derecho no pueda no existir. Y hay otra corriente, otra línea de argumentación que habla que no es necesario incorporar esto en la Convención Constitucional porque, o en la Constitución, porque puede ser finalmente protegido ese derecho posteriormente mediante regulación o mediante ley. ¿Cómo se cruzan esos argumentos? Yo creo que en o sea, ambas líneas argumentales tienen algo de sentido. Pero en mi opinión, yo creo que es importante reconocer en la Constitución los derechos de autor. Yo creo que cumple una función simbólica, cumple una función política y también ejerce la función que ejercen las constituciones. Fija un límite, fija un marco. Por lo tanto, después el legislador, cuando quiera reconocer, o si en algún minuto tenemos un legislador desquiciado y quiere reconocer, por ejemplo, que los derechos de autor tengan una duración perpetua en el tiempo, la Constitución diga, no, no, porque la Constitución dice un marco regulatorio mínimo. Y en ese sentido, a mí me gusta la idea de que la Constitución establezca esas condiciones comunes, mínimas, ¿ya? Si no está en la Constitución, tampoco es grave, porque la ley ya lo va a regular. Y también en el caso de Chile, nosotros tenemos múltiples acuerdos, tanto tratados internacionales, tratados internacionales sobre derechos humanos, algunos acuerdos de comercio, donde nos obligamos a tener protección. Por tanto, puede ser que la Constitución no diga nada sobre esto, pero en la ley nosotros
podemos hacerlo sin ningún problema y no habría ningún límite. Pero nuevamente, volviendo a la primera parte de tu pregunta, yo sí creo que es necesaria una protección constitucional del derecho de autor, con las características que te señalo, que reconozca los derechos morales y patrimoniales de los autores, pero al mismo tiempo que reconozca los límites y excepciones a este derecho, y además eventualmente, por ejemplo, fomente la divulgación y el fortalecimiento del dominio público, que son todas aquellas obras cuya protección expira en el tiempo. Profesor Daniel Álvarez, agradecerle estos minutos que ha tenido para conversar con nosotros, entender un poco más la complejidad de este debate, que es complejo, pero bueno, también para eso está la convención, ¿no? Para complejizar, profundizar estos debates que son tan, pero tan importantes. Así que muchas gracias y lo esperamos tener en una próxima ocasión. Que esté bien. Muchas gracias a ti, Claudio. Buen día.